Continuamos desarrollando el tema propiedades de los cuadriláteros. Vamos a mirar algunas propiedades que cumplen estos cuadriláteros. En relación a los que son simétricos, por ejemplo los cóncavos simétricos, cumplirá lo siguiente. Primero, dado que este segmento es el eje de simetría, eso permite que este lado sea igual a este lado y que este lado sea igual a este lado, gracias al eje de simetría. Podemos verificar esa propiedad así: al doblar por el eje de simetría, vamos a mirar que en realidad este lado es igual a este lado, o sea que estos dos lados, este lado y este lado, son iguales. Al doblarlos vemos que es cierto. Y lo mismo, debido a la simetría, este lado es igual a este lado, este lado es igual a este lado. Eso se cumple debido a la simetría. Debido a la simetría se tiene que cumplir que la parte que se refleja junto con la parte reflejada deben tener lados iguales o ángulos iguales. Por ejemplo, en la cometa, que también es simétrica, debido a la simetría, este lado va a ser igual a este lado y este lado va a ser igual a este lado, y este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. No así estos dos, debido a la simetría. Se lo mira así. Entonces, al doblar la figura, vemos que sí, estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales y estos dos ángulos son iguales. Eso se debe a la simetría. Figuras que son simétricas también sería este. El trapecio isósceles también es simétrico. Entonces, la simetría haría lo siguiente. Este lado es igual a este lado por ser isósceles, pero va a ser simétrico con respecto al centro del trapecio. Entonces, eso va a implicar que este ángulo va a ser igual a este ángulo, o sea, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo, y este ángulo de acá abajo va a ser igual a este ángulo. Además de que este lado es igual a este lado. Lo podemos verificar así. Debido a la simetría, podemos doblarlo por la mitad, y vamos a mirar que en realidad este ángulo es igual a este ángulo, y este ángulo es igual a este ángulo, debido a la simetría. Podemos hacer el siguiente experimento. Podemos ir reduciendo esta longitud de la base, esta longitud, así. La podemos ir reduciendo. Y al reducirla obtendríamos un trapecio cada vez más pequeño, pero isósceles. Y si la reducimos hasta el punto en el que se forma un triángulo, llegaríamos al extremo de tener un triángulo que tendría dos lados iguales, como el trapecio era isósceles, que tenía dos lados iguales. Entonces, al reducirlo a un triángulo aquí, estos dos lados se ven iguales. Y porque estos dos lados son iguales, se oponen a ángulos iguales. Este lado se opone a este ángulo y este lado se opone a este ángulo. Estos dos ángulos son iguales. Y llegaríamos a que estos dos ángulos son iguales. Pero para llegar a que estos dos ángulos son iguales, lo podemos hacer por simetría. Igual este ángulo es igual a este ángulo por simetría. Allí, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo de aquí es igual a este ángulo, por simetría, donde el eje de simetría sería la mitad del trapecio. El rectángulo tiene dos ejes de simetría, un horizontal y un vertical. Por ejemplo, aquí es simétrico y entonces hace que este lado es igual a este lado de acá, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, que son ángulos rectos. Otro eje de simetría del rectángulo sería este, un eje ahí horizontal, y eso haría que este lado de aquí sea igual a este por simetría, y que este ángulo es igual a este por simetría, y este es igual a este por simetría, y son ángulos rectos. El rombo también tiene dos ejes de simetría, un horizontal y un vertical, por ejemplo ahí. Entonces esto hace que este ángulo es igual a este ángulo, y este lado es igual a este lado de acá, y este lado de acá es igual a este lado de acá. Y si lo doblamos así, entonces el eje de simetría sería horizontal, y eso haría que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, y que este lado de aquí es igual a este lado de acá, y este lado de aquí es igual a este lado de acá. Y si lo doblamos en cuatro partes, allí sí miramos que todos los cuatro lados son iguales, por la doble simetría, tanto simetría horizontal como vertical. Bueno, el cuadrado también presenta doble simetría, un eje horizontal y un eje vertical, por ejemplo aquí, por la mitad. Eso haría que por lo menos este lado sea igual a este lado, y este ángulo sea igual a este ángulo que es recto, y este ángulo es igual a este ángulo que es recto. El otro eje por acá, entonces haría que este lado es igual a este lado, y este ángulo es igual a este ángulo, y este ángulo es igual a este ángulo, que son rectos y son ángulos rectos.
Si tenemos un polígono, por ejemplo este que tiene 5 lados y 5 vértices, podemos hacer lo siguiente. En este vértice vamos a trazar segmentos hacia los demás vértices. Por ejemplo, si lo trazo hacia acá, hacia el vértice B, lo que hago es repintar un lado. Si lo trazo hacia acá, se forma un segmento que se llama una diagonal. Si lo trazo desde el punto A hasta el punto D, tendría otra diagonal. Y si lo trazo desde el punto A hasta el punto C, le repintaría el lado. O sea que ahí tengo dos diagonales. Una diagonal sería un segmento de recta trazado desde un vértice hasta otro vértice del polígono, siempre y cuando esos dos vértices no sean consecutivos. O sea, una diagonal sería un segmento de recta que une dos vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, este vértice con este es consecutivo. Entonces, al unirlos, se produce es un lado. En cambio, que este vértice con este vértice no son consecutivos, o sea, no son seguidos, porque después ya sigue B y no sigue C. Entonces, eso es una diagonal. Bueno, y así puedo continuar. Por ejemplo, desde el punto B puedo trazar hacia acá, repintaría el lado, y hacia acá haría otra diagonal. Y desde el B al D haría otra diagonal, y desde el B al C haría repintar el lado. Desde el C hacia el B repintaría el lado, desde el C hacia A obtendría la misma diagonal anterior. Desde el C hasta el E haría otra diagonal, y desde el C hasta D repintaría el lado. Desde D hasta C repintaría el lado, desde D hasta B la misma diagonal que ya estaba, desde D hasta A otra diagonal que ya estaba, y desde D hasta E repintaría el lado. Desde E hasta T repintaría el lado, desde E hasta C una diagonal que ya estaba, desde E hasta B una diagonal que ya estaba, y desde E hasta A repintaría el lado. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. Un cuadrilátero convexo va a tener dos diagonales. Aquí tenemos el punto A, punto B, punto C, punto D, que serían los vértices. Si unimos el vértice A con el vértice B, repintamos el lado. Si unimos vértice A con el vértice B, una diagonal. Unimos A con D, repintaré el lado. Bueno, y así obtendríamos solamente dos diagonales. Cuando se estudia las propiedades de los cuadriláteros, lo que vamos a mirar es qué pasa con los ángulos, qué pasa con los lados y qué pasa con las diagonales. Si les gustó el video, pues denle me gusta y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo en la descripción del video les dejo dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.